Vamos a proceder de acuerdo a la metódica de las tertulias a ofrecer la palabra. En primer lugar, por favor, levanten la mano aquellos que el secretario va a ir tomando nota. Doctor Mujica, doctor Garmendia, doctor Pretel. 3 en primer lugar y después vamos a seguir dando nota. Doctor Mujica. Felicito muy cálidamente al doctor Salaverry por su muy culta, erudita e histórica presentación. Tengo una pregunta y un comentario. Y la pregunta va: ¿cuál es el rol social ante la realidad práctica de la sociedad peruana actual? Y el comentario me recuerda a mí al poeta francés Charles Baudelaire, considerado por Víctor Hugo y la posteridad como uno de los mejores poetas franceses. Gran crítico de arte estético, ensayista y traductor del inglés de las obras de Edgar Allan Poe, que a los 18 años, terminando el bachillerato, se convierte en un frecuente visitante de los burdeles de los bajos fondos de París, donde él consigue la sífilis que a los 45 años lo va a paralizar y a los 46 lo mata. Él, al recibir la herencia de su padre, porque su padrastro había sido general y tenía una posición cómoda, le tuvieron que dar la herencia y él la dilapida rápidamente en el alcohol y en el opio y continúa con su vida disoluta, aunque continúa él escribiendo los más grandes poemas eróticos que ha conocido la literatura, los mejores ensayos de la crítica del arte, y pues sigue el pobre, termina todo no solamente enfermo, sino muy pobre, hostigado por sus acreedores, porque no puede editar sus obras hasta después de muerto, cuando ya el gobierno francés puede reconocer, porque los editores de él o eran multados o entraban en bancarrota. El gobierno francés, a mediados del siglo XIX, consideraba que no se debía promover la decadencia y la obscenidad. Sin embargo, a los 40 años, después de haber vivido una vida tan disoluta, sifilítico y alcohólico, escribe en uno de sus mejores poemas lo que a mí me parece un manifiesto sobre la educación de valores. Y él dice: huye de las miasmas de los bajos terrenos, sube a purificarte en el aire superior y bebe como un puro y divino licor la clara luz de los espacios serenos. Por lo tanto, a mí me parece que uno de los roles sociales de esta inmensa tarea de la Academia de Medicina, sino como protagonista, ejecutor, ya el doctor Garmendia incluso ha tenido un programa de enseñanza a los residentes y a los alumnos de medicina para reconocer la violencia, pero hay que dirigirse a la sociedad. Y todos sabemos y tenemos la esperanza de que con la nueva educación, la nueva generación va a ser mejor, los valores van a ser mejor. Y todos sabemos que los valores se inician en el hogar, y el hogar es actual, porque hay padres, adultos, que a cada rato escuchamos las escalofriantes noticias de maltrato a mujeres, feminicidios, violaciones que van en aumento. Y digo, si no va a ser el ejecutor protagonista, por lo menos la Academia de Medicina podría ser el iniciador, el coordinador con otros colegios profesionales, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Mujeres, para dar charlas, foros,
no solamente a niños en las escuelas, sino a adultos, adultos que actualmente son los que están cometiendo los maltratos, los feminicidios y las violaciones. Gracias. Gracias, doctor Mujica. Vamos a permitir que planteen sus preguntas los tres académicos y luego el doctor Salaverry contestará en grupo. Doctor Garmendia. Bueno, yo también me uno a la felicitación del doctor Mujica en relación a la exposición que ha hecho el doctor Salaverry. Me ha llamado la atención que, siendo la academia compuesta por maestros y discípulos, no haya hecho una alusión más, diría yo, enfática respecto al rol en la educación médica. Y de hecho, la Academia Nacional de Medicina, desde su creación, ha tenido un interés muy especial en la educación médica. Y no solo eso, sino en algunas oportunidades cuando la universidad entró en receso, ella se hizo cargo de algunos aspectos, inclusive para poder titular a los médicos en determinadas oportunidades. Entonces yo creo que ese es uno de los papeles muy importantes de la academia, y además de eso, en varias gestiones, recuerdo la del doctor Pretel, por ejemplo, ha tenido un papel importante para que se pueda tener un ente que pueda controlar la eficiencia de la educación médica. Entonces yo creo que ese es un punto que me gustaría que el doctor Salaverry pudiera desarrollar. Gracias, doctor Garmendia. Doctor Pretel. Me uno a la señorita. Creo que ha sido muy ilustrativa su presentación y sobre todo en la parte final que nos concierne discutirla sobre el rol de la academia. Yo quisiera señalar que el gran problema que afronta la academia es realmente cumplir su rol. Los roles están definidos por su ley de constitución, por su historia, por sus antecedentes, pero lo estamos cumpliendo, estamos en capacidad de cumplirlo, y solamente quiero señalar algunos de los puntos críticos que creo que tenemos que enfrentarlos. Uno, se supone que somos la comunidad científica de la medicina, donde estamos seleccionados, digamos en general, lo que se dice, los mejores científicos, médicos, analíticos, para analizar la sociedad. Pero la pregunta es, ¿participamos todos? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos esa élite de profesionales, pero que no hacemos el trabajo de analizar porque no participamos? Y ese es uno de los puntos críticos. ¿Estamos seleccionando inadecuadamente a los participantes de la academia? ¿Entran sin motivación y solamente por tener la identificación de miembro de la academia? O sea, creo que ese es un punto muy importante que tenemos que analizarlo seriamente. Ha sido discutido muchísimas veces, pero no tomamos acciones concretas al respecto. El segundo punto, lo acaba de señalar Fausto, y yo también lo iba a hacer, es la participación en el sistema educativo y en las políticas de salud. No las estamos analizando, o en todo caso, si las analizamos, no las procesamos hacia los niveles de acción. Creo que la última acción positiva que la academia tuvo fue cuando convocó
al Colegio Médico, a las universidades y a otras entidades para finalmente crear la Comisión de Acreditación de las Facultades de Medicina. Fue un aporte de la Academia Nacional de Medicina. Fue muy positiva. Sin embargo, cuando esto se abolió, no tuvimos voz de protestar ni de tratar de buscar soluciones. Analizamos permanentemente temas y quizá nuestro mayor importante asociado es el Instituto Nacional de Salud, pero ¿convocamos a otras instituciones? ¿El Colegio Médico está presente en estas discusiones? ¿Otros organismos los atraemos como para que tengamos un cuerpo de influencia mayor? No. Entonces, antes era la academia la que proponía los temas y convocaba a los diferentes actores. Ahora, digamos, nos contentamos con analizarlos eficientemente gracias a Suño, Cabezas, se publican, pero ¿qué repercusión tienen en las esferas políticas para que se apliquen las correcciones? Y el otro punto que quiero señalar es cómo nos integramos o cómo somos voceros o cómo tratamos de ver las preocupaciones de la sociedad. Hablamos, hemos tenido seminarios, hemos tenido publicaciones de la deshumanización de la medicina. Es una preocupación tremenda de nuestra sociedad. Hablamos de la ineficiente atención a los problemas de los pacientes en nuestro sistema de salud, MINSA, etc. ¿Hemos hecho algún pronunciamiento oficial de la academia? ¿Hemos hecho alguna proposición para poder corregir esto? No. Entonces, estos 3 puntos creo que quería en forma muy concreta traerlos a discusión. Académico Salaverry. Bueno, agradezco las preguntas que permiten justamente esta discusión, de la cual creo que enriquecerán notablemente. El doctor Mujica pregunta sobre qué se debe hacer específicamente frente a la realidad práctica actual. Creo que el conjunto de acciones que se puede hacer están dentro del marco del rol social que tiene la academia, y es de que estar alerta frente a esta realidad práctica y presentar su opinión, su propuesta. Y esto se emparenta mucho con las propuestas o con las preguntas y comentarios que ha hecho tanto el doctor Garmendia como el doctor Pretel. En el sentido, y me voy a permitir cambiar el orden de las preguntas, en cuanto a la necesidad de retomar ese carácter, que por cierto lo he resaltado en la perspectiva histórica, de ruptura que ha tenido la academia. La academia no fue un órgano complaciente nunca en su historia. Fue un órgano que criticó donde había que criticar y que justamente, basado en su independencia, es que tuvo las bases para poder hacerlo, porque no se debe a nadie, porque se debe a sus propios fines y a los fines propios de la disciplina. Y es allí donde la academia debiera, en mi opinión, tener una actividad mucho más activa, para señalar en el campo de la salud y no solo de la medicina, todo aquello que de alguna manera influye allí. La realidad actual, con la violencia que se ha señalado, con la falta de ética manifestada en los casos extraordinariamente irritantes de corrupción, son parte de nuestra realidad frente a los cuales la academia debiera pronunciarse. La academia, por su propia constitución, debiera pronunciarse activamente en todo aquello que afecte al cuerpo social del país, y no solamente en aquellos aspectos netamente médicos. La pregunta o la inquietud del doctor Garmendia, que también la comparte el doctor Pretel, sobre no hacer un énfasis específico en educación médica, tal vez depende de la forma en que he enfocado uno de los roles sociales, que es participar sobre el sistema de salud. No se entiende un sistema de salud sin que tenga una
un componente de la formación de los recursos humanos en salud. En el centro de eso, de repente, debieras especificarse por la particular vinculación que tiene la Academia de Medicina, que surge desde una universidad justamente frente a la ruptura del orden interno y surge como Academia Libre de Medicina, frente a la imposición del Estado en la educación médica. Tal vez debiera separarse, y en eso sí coincido, como un campo más. Lo pensé verlo dentro del rol del sistema de salud, porque el sistema de salud implica una formación de recursos humanos, un uso de los recursos humanos, aparte de los otros componentes de un sistema de salud. Me siento muy cercano a la posición que dice el doctor Pretel de que el problema no es tanto definir los roles, porque creo que podemos coincidir rápidamente en los roles que le corresponden a la academia, sino en cómo alcanzarlos, cómo lograrlos. Y allí también coincido plenamente que sí tenemos un problema de selección y permanencia de los miembros de la academia. En la academia se llega bajo un proceso riguroso, que comienza mucho atrás del ingreso a la academia, y que ha ido seleccionándolos a cada uno en su respectiva disciplina, área, hasta que llegue a ser posible candidato a la academia. Y luego la academia es más rigurosa en escoger esos posibles candidatos a los que llegan a ingresar a la academia. Pero los criterios aparentemente han sido más del carácter de desempeño profesional, técnico, docente, y no necesariamente de esa vinculación que hacía que se agruparan inicialmente en forma voluntaria en las academias anteriores, en las cuales había la vocación principalmente de actuar frente a una realidad. Esa vocación, esa voluntad de actuar es algo que debiera de alguna manera ser medido en el momento de ver a quienes ingresan a la academia y en el momento de ver quienes permanecen en la academia. Y eso se manifiesta en la acción, en la participación, en que sus cualidades que todo el mundo reconoce para poder ingresar, se plasmen en una acción concreta. En una acción concreta de participar, de evaluar, de hacer, de pronunciarse. Y eso sí creo que es un tema pendiente para la academia en su conjunto. ¿Cómo tratar las percepciones de la sociedad? Pues yo creo que así. Ninguno de nosotros, por más amplitud de conocimientos que tengamos, podemos abarcar todos los campos en los cuales la sociedad tiene preocupaciones. Pero el conjunto sí. Este conjunto de académicos tiene las más diversas campos de acción y por tanto de ahí puede recogerse. Y en una actividad constante de la academia podríamos recoger cuáles son las preocupaciones de la sociedad y ver cuáles de ellas debiéramos dedicarnos con los esfuerzos que podemos para tratarlas y plantearlas como alternativas que la academia debiera presentar. ¿Y cómo presentarlas? Coincido con el doctor Pretel en que no basta con esta relación privilegiada que tenemos por nuestro mandato fundacional con el Estado, ni con las alianzas que tenemos magníficas con el Instituto Nacional de Salud, sino que debemos ser mucho más proactivos. En gran parte se debe esto, creo yo, interpreto, al hecho de que la academia, cuando surge en una etapa previa a las sociedades científicas. Surge en una etapa previa a la creación de un gremio, como es la Federación Médica, en una etapa mucho anterior a la creación de un ente como el Colegio Médico. Y en ese desenlace, en ese desempeño a lo largo de los años, ha sentido que al crearse las sociedades científicas, al crearse el gremio, al crearse el Colegio Médico, ha ido perdiendo esas competencias y por tanto se termina sintiendo como un grupo que discuten entre sí a través de tertulias que solamente son endógamas hacia nosotros mismos. Y no es así. El hecho de que las sociedades científicas existan no implica que las consecuencias de las disciplinas específicas científicas no sean generales para toda la sociedad. El hecho de que exista un gremio médico que defienda los intereses del gremio médico no significa que haya una relación médico-paciente que es parte inherente a lo que debe hacer la academia. El hecho de que exista un colegio médico que ve la ética en general no implica que la academia no deba pronunciarse sobre principios aún más generales de la disciplina médica. Es decir, no hemos perdido ninguna de las competencias que teníamos antes. Han pasado a otro nivel incluso más complejo y más profundo. Y por eso es que creo que esa es una de las labores que debiéramos asumir. Con nuevas alianzas, con nuevos pronunciamientos y con una visibilidad asentada en las capacidades y en la rigurosidad con la cual se actúa, en la independencia con la cual se actúa desde la Academia Nacional de Medicina. Doctor Ernesto Ríos, Montenegro. Alejandro Llamas. Muchas gracias, señor presidente. Quiero felicitar al doctor Salaverry, conocido por sus altas cualidades en materia de historia, medicina y todo lo demás.
Felicitaciones. Me auno plenamente a los comentarios de todos los participantes previamente, porque son comentarios que van al corazón de a la esencia de lo que significa la Academia Nacional de Medicina. Viéndolo desde un concepto más amplio, más que Academia de Medicina, yo llamaría esto una academia humanista, porque sus criterios no solamente se limitan a lo que es medicina o medicare o curar, sino a conceptualizar la realidad misma del ser humano en toda su vivencia. Desde ese punto de vista, creo que la academia está por encima de cualquier otra institución limitada a sus propios quehaceres. Dentro de la medicina, inclusive, el Colegio Médico tiene su participación en ciertos aspectos, la Federación Médica tiene otro más gremialista, y así por el estilo. Hay otras instituciones ligadas a la medicina, pero en su esencia yo creo que la Academia Nacional de Medicina va más para el cultivo, el desarrollo del ser humano en su integridad y en su mayor nivel. En ese sentido, yo creo que por ejemplo, la labor de la academia quizá no sería algo así como que uno podría concertar y dar clases en los colegios y en las cosas estas, no, sino utilizar todos sus medios de propagación, de comunicación a través de los entes apropiados, comenzando con lo que son las facultades de medicina para su objetivo fundamental, que es la medicina. Esa labor de la academia en la selección y acreditación de facultades de medicina es vital, es fundamental, porque ese es el punto de partida, me parece, para que los nuevos médicos que salgan sean verdaderamente solventes, acreditados en la profesión. Y ese es uno de los puntos quizá que tiene la mayor responsabilidad la Academia Nacional de Medicina. Y para esto pues tiene una serie de recursos y de formas solamente que tiene que aplicarlos vía Ministerio de Salud y vía las universidades y específicamente las facultades de medicina. Yo creo que ese rol es fundamental de la academia, pero por otro lado también hay estas otras actividades que debe desarrollarse para que la salud sea plena y de alguna forma contactar con otros ministerios para que la labor que desarrollan tengan un marco, un emblema de desarrollo para que el ser humano sea lo que debe ser. Fundamentalmente me parece que la academia debe desarrollar más actividad que plasme sus acuerdos y todo esto en pronunciamientos y en cosas que puedan ser utilizados en los más diversos ámbitos de la educación y del conocimiento. Gracias. Vamos a seguir haciendo grupos de 3. Han pedido primero la palabra el doctor Alarcón, luego la doctora López y luego procederemos a los que piden la palabra. Doctor Alarcón. Muchísimas gracias. Ciertamente mis felicitaciones a la inspiradora presentación del doctor Salaverry. Y algunos de mis comentarios van a reiterar algo de los mensajes ya señalados. Concretamente, el término social puede ser a veces engañosamente amplio.
Por lo tanto, las especificaciones que se han dado en el transcurso de las presentaciones previas contribuyen a precisarlo. Y en ese contexto quiero insistir en el rol de la Academia Nacional de Medicina en torno a la humanización de la atención médica, a la humanización de la enseñanza y de la educación. En el momento actual, por obra de los grandes avances tecnológicos y científicos, asistimos a una despersonalización del cuidado médico. Y creo que esto es extremadamente peligroso. Y es despersonalización no solamente del paciente como individuo, sino también de la familia del paciente como grupo, de la sociedad en la cual esta familia vive y de la comunidad de la cual es parte. Creo que el estudio, la evaluación y el estímulo por parte de instituciones como la academia a luchar contra la deshumanización de la medicina es un elemento importante en nuestro medio, tanto como en el resto del mundo. El énfasis en valores tipo dignidad, respeto, empatía, comprensión del sufrimiento, etcétera, no son solamente frases retóricas. Creo yo que hay elementos prácticos, no solamente en la educación, sino también en el ejercicio de la profesión y en las interacciones de la profesión médica con otras profesiones. En ese sentido, la Academia Nacional de Medicina puede perfectamente constituir comités de trabajo y con objetivos específicos. Uno de ellos, por ejemplo, se me ocurre un comité o varios que evalúen el presente y el futuro de la medicina en el Perú. Es un reto que cae bastante bien dentro de las atribuciones de nuestra academia. Por cierto, no descuidar, no se ha mencionado por su nombre, pero estoy seguro que está en la mente de todos nosotros, el aspecto de salud mental o emocional como parte de la salud. Se han mencionado ejemplos muy interesantes, se ha hablado de violencia, se ha hablado de corrupción, se ha hablado de deshumanización, y todo ello entra en el campo de lo que genéricamente llamamos salud mental. Por lo tanto, esta integración, y yo quisiera que el doctor Salaverry nos emita algunas pautas en cuanto a cómo implementar esta tarea de rescate del humanismo como valor central de la acción, la teoría y la práctica médica. Gracias, doctora Alarcón. La doctora López. Sí, en primer lugar, muchas gracias, doctor Salaverry, por este trabajo y las reflexiones que genera. Yo creo que usted tiene mucho más de pensamiento al respecto por los desafíos que significa la academia y en relación a los 6 puntos que usted ha propuesto. Me voy a referir al primero, y cuando usted dice que la academia debe abarcar salud y debe abarcarlo en un concepto moderno de salud, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030, bajo un enfoque de los determinantes de la salud. Es decir, no puede haber salud si no hay agua, si no hay empleo, si no hay nutrientes, si no hay producción, si no hay medio de transporte, si no hay gobernanza. Entonces, definitivamente creo que cada uno de los 6 tópicos que usted ha señalado merecen, como dijo el doctor Alarcón, de pronto hacer comités, etcétera, que colaboren, que reflexionen en 2 elementos que en este momento se me ocurre pensar, y es que el concepto de salud no solo debe trascender la medicina y a las carreras de salud, obstetricia, enfermería, tecnología, debe abarcar todas las profesiones que tienen que ver algo con la ingeniería sanitaria, con el cuidado del medio ambiente, con la economía, etcétera. ¿Cómo lo va a hacer?
yo creo que es muy importante este primer elemento de definir el concepto de salud en esta era, donde estamos todos conectados, todas las finanzas, la información, la tecnología, en fin. Entonces, es una pregunta que le quiero hacer, porque estoy segura que usted ya lo pensó. Y segundo, es cómo vamos a implementar este concepto. Y el asunto es que ha habido un esfuerzo, no hace mucho, de la academia, de tener este enfoque de humanismo, pero en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esas jornadas ya se esbozó la necesidad de ver cuáles son las estructuras sociales actuales en este país a través de las cuales este concepto puede fluir, puede ejecutarse. Y entre las estructuras de la sociedad en las cuales se articula agua, vivienda, saneamiento, reconstrucción nacional en caso de desastres, ya lo estamos viendo, son los gobiernos locales, que articulan todo esfuerzo que haya en el territorio, en el contexto de la vida de un grupo humano determinado. Entonces quizás podamos ir más allá de lo que se avanzó en ese seminario de humanismo en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a pensar cómo es que podemos llegar a impactar o a influenciar en esas estructuras de la sociedad de las cuales definitivamente depende la salud de esos grupos, de un país tan diverso, tan heterogéneo, tan difícil de llegar. Gracias. Académico Salaverry. Temas complejos, esperables justamente cuando tenemos que definir no solamente el rol, sino cómo cumplir con ese rol. Cuando hablamos del énfasis nuevamente que incidió el doctor Ríos sobre la educación médica y cómo comenzar desde allí, la verdad es que con el sistema actual que tenemos de autonomía total de las universidades, con un sistema además que dentro de poco se vence la moratoria para crear nuevas universidades, esperemos que el Congreso lo prorrogue por un tiempo más, pero la moratoria que se hizo para crear nuevas universidades vence en poco tiempo, con lo cual de acá el próximo año podríamos ver una eclosión de nuevas universidades con facultades de lo más diversas. Es sin duda un tema central, porque se parte de la base de la formación del médico, del profesional de la salud, para las consecuencias que luego tenemos en el sistema de salud. Pero la forma que tenemos de incidir en esto no es directamente, porque podemos influenciar sobre los conceptos que manejan las facultades, hacer evidencias sobre cómo es necesario formar a un médico que no solamente sea un experto en las técnicas médicas, sino que sea lo que fue siempre. Salvo en los últimos 150 o 200 años, el médico era básicamente un humanista, que tenía competencias técnicas. Pero ahora, en las jóvenes generaciones, parece ser que el humanismo se ha quedado totalmente de lado y solamente se va hacia la experticia técnica y además no con fines de brindar el servicio, sino con fines tal vez justos y válidos del crecimiento personal y profesional. Entonces es evidente que tenemos que incidir en la educación médica, es fundamental, pero esa influencia debe ser a través de los mecanismos que pueden ejercer influencia sobre los sistemas de formación, y es a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud ha hecho varios esfuerzos en los últimos años de tratar de influenciar en la formación de los médicos, en los cuales ha estado demasiado solo. Ha sido realizado por funcionarios del propio ministerio y donde probablemente ha quedado de alguna manera fuera el acompañamiento que debió hacer instituciones como la Academia Nacional de Medicina. Esfuerzos que hizo el propio Ministerio de Salud y Dirección de Recursos Humanos para influenciar han sido hechos por funcionarios seguramente bien intencionados, pero en los cuales el acompañamiento de la Academia hubiera sido muy importante, pero aún es el momento. Porque esos esfuerzos continúan. El Ministerio de Salud se encuentra con el constante problema de no tener los recursos
que necesita, pero también con uno más profundo, que creo que no se dan cuenta ellos mismos, de cuál es realmente el recurso que se necesita. Porque el recurso que necesita, según el Ministerio de Salud, es un poco el ampliar la cobertura. Y necesitamos también tratar temas como los que ha mencionado el doctor Alarcón, el que el médico sea un médico humanista, que humanice la medicina, y no solamente que tenga las competencias técnicas para hacerlo. Por eso creo que el tema de educación es básico y yo lo he vinculado siempre al sistema de salud, porque el sistema de salud necesita al recurso humano como la base, la pirámide de todo el sistema. En cuanto a los comentarios del doctor Alarcón, sí, evidentemente la humanización de la medicina, la rehumanización de la medicina, diría yo, porque la medicina ha sido una disciplina básicamente humanista durante, si nos centramos en la época de Hipócrates, de los 2500 años, pues 2350 ha sido una disciplina humanista. Y en los últimos 150 años, deslumbrados por nuestras capacidades tecnológicas que hoy en día tenemos, hemos formado generaciones en las cuales este carácter humanista se ha ido perdiendo. Y eso ha llevado a la deshumanización, a la cosificación del paciente, a la cosificación del sistema de salud, a la cosificación de la familia del paciente, a esa despersonalización. Y evidentemente es algo que tenemos que combatir. Y tenemos que combatirlo en varios niveles, en la formación del recurso humano, pero también en las exigencias para que el actual recurso cumpla con algunas mínimas consideraciones de respeto al ser humano. Para esto, sin duda, hay muchas formas de participar. Pero regreso a lo que en un momento en el ciclo anterior se mencionó. Para que la Academia Nacional de Medicina cumpla con esos roles, que podemos identificarlos con mayor precisión cada vez y aterrizarlos en cosas concretas, necesitamos que este cuerpo sea un cuerpo ágil, un cuerpo en el cual sus potencialidades, sus capacidades, mostradas a través de las habilidades conjuntas que tienen sus integrantes, participen. Porque si no participamos, porque si no producimos buenos comentarios y luego los difundimos y hacemos alianzas de aquí y allá, todo quedará en tertulias en las cuales saldremos más satisfechos de tener la razón, pero eso no cambia la realidad. Por eso, sí, una posibilidad es construir comités, pero comités que funcionen, y comités que luego produzcan y que luego tengan incidencia en los lugares que deben incidirse. Eso yo creo que es fundamental. Y regresamos al problema que no es del rol del social de la academia, que no es de las funciones que queríamos cumplir, sino de cómo nos organizamos para lograr estos fines. Cómo la academia toma esos valores que tiene y los convierte en ejercicio real hacia la sociedad. La participación, la selección y la permanencia de los miembros de la academia. Y sí, coincido plenamente, como dice la doctora, que nosotros debemos trascender. En esta época en la cual ya existen disciplinas científicas, sociedades, técnicas y lo demás, debemos trascender del tema de la medicina en sí misma hacia el tema de la salud en una forma integral. Y eso es una forma de regresar al humanismo propio de la medicina. Porque lo dijeron los griegos, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Lo decía hasta la arquitectura de los romanos con Vitruvio y ese hombre de Vitruvio que era la medida de cómo se construía, de cómo debía ser la arquitectura. Es decir, el hombre es el objetivo de la sociedad. ¿Y qué disciplina está más cercana al hombre en su integralidad mental, física y espiritual que la medicina? Que a través de sus diversas especialidades trata todas estas diversas facetas y áreas que tiene el ser humano. La medicina. Pero la medicina entonces debe tener como finalidad la salud. Y es esa la perspectiva que debemos tener. En un mundo en el cual cada vez se despersonaliza más las personas, nos cosificamos unos a los otros, donde las divisiones se hacen cada vez más patentes, donde la violencia, la corrupción nos afectan constantemente, donde la falta de orientación y de sentido contribuyen a esta ola de la mayor epidemia que tendremos en los próximos años, que es los problemas de salud mental, es necesario que la forma de interpretar la medicina sea a través de la salud integral, una salud que conviene, a la cual convergen todos los campos del desarrollo humano. Es ese nuestro objetivo. La Academia de Medicina, sin dejar de ser Academia de Medicina, debe retomar lo que es el valor esencial de la medicina. La medicina es la disciplina que tiene que ver con la salud de las personas, y la salud es un tema complejo, amplio y diverso. Tenemos en la próxima lista a los académicos Burstein, Cabezas y Dr. Llanos. Dr. Burstein.
Salaverry que él tiene todos los requisitos para plantearnos el problema que se ha discutido ahora, su condición de académico, su condición de profesor de la Universidad de San Marcos, vinculado muy estrechamente con el Instituto Nacional de Salud, que es el brazo científico del Ministerio de Salud Pública, pertenece a la Sociedad de Historia de la Medicina. Entonces nos ha traído un panorama pues muy amplio y creo que tiene la responsabilidad de seguir adelante con estas iniciativas de clarificar cuál es el rol de la Academia Nacional de Medicina. Aquí hay algunas cosas confusas que yo quisiera ver si me puede contestar. Cuando se creó el Colegio Médico del Perú, se tuvo la idea, yo estuve dentro del comité redactor de los estatutos y reglamentos del Colegio Médico, que iba a ser una institución una institución de carácter ético, de control ético fundamentalmente. Pero después se ha ido asumiendo responsabilidades que en mi concepto no le corresponden. El Colegio Médico registra, y eso sí lo consignamos nosotros, las instituciones médico-científicas en general, pero después ha entrado en terrenos que son de reconocimiento, de acuerdo con determinados criterios que se han ido estableciendo, de las instituciones médico-científicas con carácter de sociedades médicas principales, asociaciones, a las academias no las ha tocado mucho, ¿no? Y se ha asumido la responsabilidad de hacer la recertificación de los médicos, que es una tarea de carácter universitario. Y la está asumiendo, califica inclusive y recertifica a los médicos especialistas y nombra comisiones para este nivel con participación laxa de las universidades. Y en alguna forma nosotros les hemos dado en algún momento hasta consentimiento para tener esa responsabilidad que no le corresponde. Publica una revista médico-científica que tampoco le corresponde, porque no es una institución médico-científica. Entonces hay aquí criterios un poco diversificados y diferentes en la ubicación de las instituciones médico-científicas peruanas. La Academia Nacional de Medicina, con un reconocimiento por ley, que tiene sus especificaciones de cuáles son sus objetivos y cuál es su tarea. La Academia Nacional o Peruana de Cirugía, que fue un fraccionamiento, por un momento determinado el doctor Quesada se le ocurrió llevarse a sus cirujanos y formar su academia propia. Y esto no tenía ningún sentido. No existe sentido que una Academia Nacional de Medicina sea de médicos y las otras de cirujanos, como si no fueran medicina las dos. No tiene ningún sentido. Debería integrarse las dos. Y se crea después la Academia Peruana de Salud, con carácter multiinstitucional, que tampoco no ha sido reconocida por ley, y en el Colegio Médico se le considera como una asociación institucional, pero no tiene un carácter médico específico porque tiene componentes que no solamente son médicos, sino hay enfermeras, técnicos y abogados, inclusive de diferentes categorías. Pero ellos pretenden ser academia y representar a una institución que lo hace por derecho propio, ¿no? Una institución que ve los problemas de salud, inclusive da premiaciones y tiene una actividad intensa e importante, pero hay que ubicarla a dónde le corresponde su actividad, cuál es lo que corresponde a las instituciones médico-científicas de especialidad, a las llamadas a la academia, instituciones médico-científicas y las asociaciones médico-científicas. Entonces hay confusión sobre este asunto y debería aclararse. Y no solamente es aquí a nivel nacional. Yo pertenezco a la Academia Europea de Dermatología, pero existe una institución internacional de dermatología. ¿Cuál es la diferencia entre las instituciones, sociedades y academias? Academia Americana de Dermatología, yo soy miembro de la Academia Americana de Dermatología, pero en Estados Unidos existe un montón de sociedades dermatológicas. Entonces hay diferentes conceptos y ubicaciones, y no está bien definido, que creo que nosotros, por lo menos aquí en el Perú, deberíamos hacer algún esfuerzo por tratar de ubicar las instituciones en determinada estructura orgánica y darles y esclarecer cuáles son las funciones que debe cumplir cada una de ellas y cuál es el rol que le corresponde. Cuando se invita a una actividad importante médica, actualmente se invita al colegio médico, como si fuera una institución representativa médica, y no a la academia.
se sienta en los podios a representantes del Colegio Médico y a la Academia Nacional de Medicina no se le tome en cuenta, inclusive para tomar algunas decisiones de carácter importante. Entonces yo creo que en algún momento debemos, ya como se ha propuesto aquí también, tener una clarificación de esto y como organismo que nos corresponde por ley asesorar al Estado en problemas de esta naturaleza, clarificar estos conceptos y que se asuman las responsabilidades que corresponden para que tengamos el rol que nos corresponde y que las instituciones sepan hasta dónde pueden llegar, qué es lo que deben hacer y cuál es el rol que juegan cada uno en la sociedad. Gracias. Gracias, doctor Bostia. Académico, doctor Cabezas. Gracias, doctor. También unirme a las felicitaciones por que nos hace remontar a las épocas griegas, Osvaldo, y un recuento de todo lo que ocurrió con las academias y en particular la Academia Nacional de Medicina. Coincido plenamente que el planteamiento del hombre como fin supremo, ¿no? Y este tema de los objetivos de desarrollo sostenible creo un poco recoge eso, y son como 17 objetivos y tiene más de 200 indicadores. Complicado realmente hacer seguimiento, pero me parece un planteamiento integral para abordar la salud desde todas sus determinantes, y de esos 17 uno de ellos es salud y bienestar, pero al final es creo el objetivo final, y también ver de que ese concepto de salud y bienestar ya nuestros antepasados lo tenían en este concepto del agin causa, y que es un buen vivir en la armonía consigo mismo, con su comunidad, con la naturaleza. Creo que tampoco podemos dejar de lado esa concepción que tiene nos han dejado nuestros antepasados, y cómo esto hilvanar bien con los conceptos nuevos que hay y que en realidad desde Occidente lo venimos arrastrando desde sus orígenes, ¿no? Entonces creo que, como ya se ha mencionado, la academia debiera tener ese enfoque holístico, más integral, porque como ha mencionado Osvaldo, en el camino, después de la fundación de la academia han aparecido las sociedades médicas, el colegio médico, que tiene un rol que antes, como no existían, probablemente la academia jugaba un rol más importante en esos campos, pero han cambiado los tiempos y la academia debe tener otra posición. Pero lo que dice el doctor Suño de que ¿por qué no llaman a la academia? Yo creo que el tema está por, primero es posicionar a la academia, ¿no? Que la academia esté metido en donde están los problemas, planteando soluciones. En la medida que ocurre eso, entonces lo tienen en cuenta y lo van a convocar a los foros y a la opinión. Y una gran ventaja que tiene la academia es que por ley es el que tiene que opinar y apoyar al Estado en estos temas. Entonces es una cosa que no se está aprovechando adecuadamente. Creo que y también yo veo un poco la oportunidad de hacer las cosas, ¿no? Podemos discutir mucho, tener una solución muy elaborada, muy elucubrada, pero si eso no es oportuna, entonces también es un problema. En el tiempo que estamos hemos visto un poco eso, creo que. Entonces la idea creo que es posicionar a la academia de modo que se haga ya hasta imprescindible para que se tome en cuenta y entonces se convierte en un referente, ¿no? Entonces lo que quería preguntar finalmente es a través de su historia, ¿cuáles han sido los hitos más importantes de estos aportes en la academia y las perspectivas que hay a futuro, teniendo en cuenta esta secuencia histórica y los cambios que se han venido dando en el país? Gracias, doctor Cabezas. Académico Llanos. Gracias. No sé si me escuchan. Una sola. Ok, muchas gracias. También me auno a las felicitaciones al ponente, también a los diferentes académicos que han opinado sobre el tema. Evidentemente creo que
Desde la creación de la Academia Nacional de Medicina, los escenarios han cambiado, y han cambiado sustancialmente. Con el doctor Zunio Burstein, hace un par de años, por ejemplo, se analizó la situación de corrupción, y la corrupción siempre existió. Lo que pasa es que ahora la corrupción es masiva. Y como lo dijo la ex ministra García, donde pone el dedo sale pus. Entonces, tenemos gobiernos ahora mucho más débiles, ¿no?, para poder realizar cambios en política de salud, inclusive el conducir programas. Se van haciendo a los parches con enorme presión política, con enorme presión partidaria, que interrumpen los procesos. Entonces es sumamente complicado el manejo de la salud en comparación inclusive con algunos años atrás. Adicionalmente tenemos, como han mencionado, un crecimiento vertiginoso en el conocimiento y la tecnología, en un país con enormes disparidades, y hace muy difícil el beneficio público masivo. Entonces, lo que yo, sí, para mí, cuando yo me incorporé a la Academia Nacional de Medicina, conversé con usted, le dije, sí, yo creo y sigo creyendo en lo mismo, que la Academia Nacional de Medicina es la reserva moral y ética del país, específicamente en el aspecto de salud. Y eso nunca va a abdicar de ese rol. Pero evidentemente también estoy de acuerdo con los comentarios de otros académicos. Hay que trascender. Y hay que trascender con temas concretos en los tiempos adecuados. Yo he escuchado una serie de opiniones, todas sumamente interesantes, pero creo que queda en la próxima gestión, evidentemente, que este sea un tema prioritario para buscar puntos de acción, ¿no?, para buscar cómo trascender, porque he mencionado, por ejemplo, la Federación Médica, el Colegio Médico. Ellos pueden asistir a una mesa a nosotros, pero ellos buscan su propio espacio político, personal, institucional, ¿no?, partidario, que no es el rol de la academia. Entonces, evidentemente podemos buscar puntos de coincidencia, pero lo que es la academia trasciende, está por encima de los aspectos personales. La academia está en servicio del país y nunca debe abdicar, termino, ¿no?, los aspectos morales y éticos. Y estamos en el rescate de esos aspectos. Muchas gracias, académico Llanos. Académico Salaverry. Trataré de contestar a algunas de las preguntas que me hace el doctor Burstein. Efectivamente, el Colegio Médico, cuando se crea, no tuve la suerte de estar en ese momento, pero sí he podido saber que uno de los grandes temas de discusión fue precisamente que el Colegio Médico, por definición, obligar a que todos los médicos participaran en él, fue muy controvertido, en el sentido que era una forma de crear una especie de supergremio, y por eso es que hubo el énfasis, y está en quienes discutieron el tema de la ley de creación, y por eso tuvo una creación un poco accidentada, con una primera intento de creación, frustra, y luego una segunda, en la cual se especificó que sus fines deberían ser solamente la supervisión ética y deontológica de la profesión médica, sin tener atribuciones sobre el gremialismo médico, que por cierto tenía antecedentes relativamente cercanos en una acción notable, como por ejemplo la oposición que hubo frente a la creación del hospital del empleado en ese momento, y había habido una actividad notable que hacía que de ciertos sectores del gobierno se pensara que el colegio médico podía constituir una especie de supergremio, y por eso se le limitó bastante a los aspectos éticos y deontológicos. Sin embargo, han pasado pues ya una buena cantidad de años, 50 años, y en esos 50 años tenemos nosotros una evolución propia de las disciplinas, las sociedades científicas, que han dejado un tanto de
de defender el campo y más bien a dedicarse a la producción científica, a la realización de eventos, y por otra parte un gremio que ha ido paulatinamente teniendo etapas de enfrentamiento, como corresponde a un gremio que defiende los intereses de trabajadores de un sistema. Pero un colegio médico que ante debilidades de uno y otro ha ido asumiendo responsabilidades. Pero en gran parte esa asunción de responsabilidades ha respondido a la no actividad de quienes les correspondía presentar una alternativa. Coincido plenamente en que tiene atribuciones que son un tanto incompatibles el colegio médico con su propia función. ¿Cómo puede ser el órgano que publique una revista cuando a su vez es el que debería estar por encima viendo el comportamiento ético y ontológico que incluye la ética de la investigación? ¿O cómo da la recertificación cuando eso corresponde a un modelo no necesariamente consensuado en nuestro país? La recertificación, en grosso modo podemos decir que, o la certificación de las competencias profesionales ocurre del modelo norteamericano, que lo hace las propias sociedades, o el modelo europeo, en el cual lo hace el Estado. Acá, frente al vacío de definición por parte del Estado o por parte de la sociedad organizada, finalmente se tomó esta idea de que el colegio médico daba la recertificación, cosa que de repente es válida, pero en todo caso no se discutió lo suficiente. Evidentemente, esta capacidad en la cual la academia ha sufrido un menoscabo en sus posibilidades se ha debido a una causa doble. Por una parte, el colegio médico tiene un gran poder de convocatoria, porque es obligatoriamente todos estamos colegiados, porque tiene una organización fuerte, porque tiene recursos económicos, porque tiene la actividad, y por otra parte, porque aquellos que hemos podido determinar que los roles sean los correspondientes, no hemos actuado con la suficiente firmeza, por ejemplo, la academia, que ha debido reclamar, creo yo, y debería, y tiene la obligación de reclamar el lugar que le corresponde como un órgano consultivo del Estado, no una agrupación de médicos, sino un órgano consultivo del Estado, pero al mismo tiempo el hecho de su propio valor moral de cómo está constituido, que eso creo que es un valor que no es suficientemente conocido. Yo no sé si a los otros señores académicos les sucederá lo mismo, pero entre mis jóvenes estudiantes en la universidad, muchas veces ellos desconocen totalmente que existe la Academia Nacional de Medicina. Lo desconocen y cuando se les comenta y se les cuenta su historia quedan realmente asombrados de que existe una institución así. Sin embargo, todos conocen desde que ingresan o antes que ingresan que existe el colegio médico, donde tendrán que colegiarse y donde conocen actividades que desarrollan. Creo que es una falencia que deberíamos tratar de remediar. Pero sí, efectivamente hay un vacío de organización en cuanto a los niveles que corresponden a sociedades, colegio, federación y academia. Y por supuesto coincido en que la Academia Nacional de Medicina nunca debió separarse en dos ramas. La medicina es una y la salud es una, y ese es su campo de acción. Y mientras más nos dividamos, menos aptos estaremos para abarcarla en la forma que debiéramos. Efectivamente, como dice el doctor Cabezas, nosotros tenemos el antecedente del Allen Causay, ese buen vivir, pero es que toda sociedad que ha tenido cierta estabilidad ha tenido su forma de interpretar qué es lo correcto para vivir. Y eso lo interpretamos en la forma griega que he tratado de plasmarlo, en esa idea del honor y la gloria como supremo bien y que ordenaba esa sociedad. O en la época medieval donde la efemeridad de la vida y la vida trascendental, ultraterrena, era lo fundamental y hay un orden que establece el orden natural de las cosas. Pero en nuestra sociedad actual realmente no tenemos ese orden natural. ¿Cuál es el fin de nuestra vida? No está claro. En la época precolombina sí, Allen Causay, buen vivir. Y esa es tal vez la razón por la cual vivimos en un mundo tan agitado y tan lleno de compromisos y tan lleno de complejidades. Ese es un tema que deberíamos nosotros abordar claramente, en una forma integral. Para el posicionamiento de la academia, que es una labor necesaria, imprescindible para lograr los fines sociales de la academia, hay muchos mecanismos que creo que corresponde a una reunión más amplia, diversas reuniones, ir incluyendo cuáles son los que están a nuestro alcance y cuáles deberíamos implementar. Y en cuanto a hitos de la academia, que me pregunta también cuáles han sido, pues son muy diversos. Pero recordemos que la academia se funda en el siglo XIX, bastante antes que se cree
el Ministerio de Salud, e incluso mucho antes que se cree la Dirección General de Salubridad. Y durante los primeros años de la academia fueron discusiones sobre la fiebre amarilla, sobre la fiebre puerperal, sobre la incorporación de los nuevos anestésicos, lo demás, que se dieron en el seno de la academia, lo que finalmente hicieron que se aplicaran y fueran posibles dentro de nuestro país. Y no solamente de una perspectiva técnica en la cual se discutía y se trataba del nuevo avance o el nuevo desarrollo, sino de cómo eso era de utilidad para la sociedad. Y esa era una diferencia con lo que después, cuando se fueron las sociedades científicas, ha tenido la academia en su parte inicial. Las discusiones siempre eran, y ahí están los anales de la academia en sus primeras décadas, eran mucho más amplios, mucho más complejos. No se trataba solamente de la introducción de nuevo fármaco, que sí a veces se ocurría, sino cómo eso implicaba un cambio tecnológico, hacia dónde iba la medicina, hacia dónde iba la sociedad, hacia dónde iba el desarrollo. Complejizaban el dato, y eso es algo que debió continuar en la academia. Y esos hitos de la academia continuaron incluso cuando se creó la Dirección General de Salubridad, que tenía funciones muy limitadas, y la academia continuó siendo el foco de discusión para los problemas importantes de la salud. Y cuando se crea el Ministerio de Salud en el 35, también ocurre más o menos lo mismo, que es un ministerio muy debilitado, que no tenía hospitales, que no tenía un sistema, con las justas tenía un médico por departamento, como acción, y donde gran parte de nuestro sistema de salud estaba todavía en manos de las beneficencias, que eran las que manejaban los hospitales, los hospicios y todo lo demás. Y en ese momento también la posición de la academia, que por cierto tenía bastante influencia con la sociedad de beneficencia, bastante vínculo, era una posición clara y notable para el desarrollo de la salud. Eso ha ido disminuyendo notablemente a partir de la mitad del siglo XX, en los años 50, en los cuales las sociedades científicas comienzan a separarse cada vez más de las clásicas tradicionales disciplinas, comienzan a diversificarse, aparecen incluso algunas más de una en alguna disciplina, luego el gremialismo médico, que tuvo mucha fuerza, y finalmente la formación del colegio médico. Y todo eso ha ido como dejando sin un claro rumbo y derrotero a la Academia Nacional de Medicina, cuando, en mi opinión, creo que eso en modo alguno la limita. Por el contrario, la obliga a ir a hitos más trascendentes, más que engloben mejor todo. Unos temas en los cuales se pueda ver desde el mismo problema desde una perspectiva del paciente, de la humanización, de la formación médica, de cómo el médico, en tanto trabajador, también interviene en eso, y cómo el sistema de salud gobernado por el Estado. Es decir, las diversas perspectivas que cada una de las áreas, el ministerio, el gremio, el colegio médico, las sociedades científicas, cómo todas influyen en algo, concluyen en algo, convergen en algo. ¿Y quién debería ser ente aglutinador? La Academia Nacional de Medicina, que está más allá de la especialidad, de la disciplina, del sistema, de la política y de todo lo demás. Esa es su labor. En realidad el derrotero creo que está claro. Un retorno al punto inicial. Lo importante no es tanto, bueno, lo difícil no es definir claramente. Yo creo que con las enormes capacidades que tenemos dentro de la academia podríamos definir con mucha precisión prioridades incluso en nuestras labores o rol que le corresponde a la academia, sino en operativizarlos, en convertir ese ideario, ese desiderata en un programa real de actividad. Y ese es un tema que nos compete a todos. Muchas gracias. Espacio para 3 participaciones más, si desean. Doctor Espinosa, doctor Javier Saavedra. ¿Alguien más? Muy bien. Doctor Espinosa. También me uno a la felicitación al doctor Salaverry, porque este es un tema trascendental. Estamos analizando la esencia de la Academia de Medicina. Los tiempos han cambiado, ampliamente se ha discutido esto ahora, y creo que hay un consenso de cuál es la ubicación de la Academia de Medicina dentro de los problemas de salud del país. Tenemos a una élite médica, se supone, como miembros. Sin embargo, el producto de que la academia pueda hacer va a ser el producto de lo que sus miembros hagan y su participación. La academia no es una entidad abstracta, está compuesta por casi 40 académicos de número,
hay sitio para 80 asociados, además de un número de miembros honorarios con una amplia experiencia en el transcurso de su ejercicio profesional, exministros de salud y todo. ¿Por qué es que la academia no tiene una participación más activa? Y yo creo que aquí podemos cambiar un poco e ir a otro aspecto que quizá no es el tema de ahora, es la participación de sus miembros. ¿Cuántos académicos de número están sentados en esta mesa que se está analizando el rol de la Academia de Medicina? ¿Cuántos asociados tenemos acá? Supone que son casi 80. ¿Dónde están? La Academia no va a trascender por el trabajo de 5, 6, 7 o 8 personas, va a trascender por la participación de todos sus miembros. Ya se hizo un intento de analizar esto en la directiva del doctor Perales, hubo toda una reunión con los miembros para ver, analizar cuál era la motivación de ingreso a los miembros a la academia y su participación. Tenemos miembros que han sido incorporados y nunca más han vuelto a pisar la academia. Esto es una pregunta que tenemos que respondernos con mucha calma y con mucho análisis. A la academia se ingresa por invitación, en base a un currículum que se supone es excelencia. ¿Cómo evaluar el deseo de participación de estos brillantes colegas que son incorporados a la Academia de Medicina? Yo no tengo la respuesta, no sé cómo hacerlo, pero la academia va a trascender conforme sus miembros participen. Tenemos miembros en todas las áreas y aspectos de la salud pública, desde la salud en el país. Tenemos ilustres profesores, miembros de las universidades, investigadores de renombre, tenemos especialistas en salud pública, exministros de salud. ¿Cómo concretar una integración de todo esto para llevarlo a la realidad? Hoy día hemos hablado de todo lo que queremos que sea la academia, todo lo que las funciones que debería tener, pero esto no se está llevando a la práctica, esto no se está concretando. Ese es un interrogante que creo que no puede ser contestada en este momento, sino con el tiempo y conforme analicemos esto. Muchas gracias. Gracias, académico Espinosa. Académico Saavedra. Muchas gracias. Doctor Salaverry, muchas gracias por su presentación tan ilustrativa y además, como ya se ha dicho, va a discutir la esencia y también la trascendencia de la academia. Y en vista muchas de las opiniones, en realidad lo que tenemos que hacer probablemente sea problematizar por qué la academia ha perdido algo de ese rol social. Sabemos qué tiene que hacer la academia, ¿no? El tema es ir un poco más por qué se ha perdido esa trascendencia que antes existía. Entonces, el enfoque tendría que empezar a cambiar y analizar justamente esas barreras, donde probablemente una de las causas tenga que ver con la participación. Sin embargo, si ustedes revisan las actas de hace mucho tiempo atrás, el problema de la participación siempre ha estado dentro de las agendas. Entonces probablemente no solo sea el tema de la participación, sino de otros elementos que se han puesto en juego durante todos estos años y que ha hecho que la academia haya perdido, por lo mismo que nos dicen los profesores, nuestros maestros, cierta visibilidad dentro de la comunidad. Entonces, tal vez podría el enfoque más bien ir, la pregunta es qué barreras están existiendo para no lograr ese rol social. Desde la perspectiva del rol social, digamos, la ecuación no es tan complicada, porque el rol social va a representar los problemas o las preferencias o expectativas de la sociedad, a la cual de alguna forma hay que intervenir académicamente para que se solucionen más rápidamente los problemas. Muchos problemas se van a solucionar solos, ¿no? Pero en algunos casos necesitamos que la academia ingrese con una cuota para acelerar el proceso, ¿no? Es como las enfermedades.
La enfermedad tiene una historia natural. Una persona con una fiebre tifoidea se puede curar de pronto en un mes. Sin embargo, contamos ya con estrategias para cortar ese procedimiento y reducirlo probablemente a una semana con el uso de antibióticos. Entonces, el rol está en acelerar los procesos que hagan que los problemas se resuelvan. Y desde ahí, tal vez el enfoque debe ir dirigido a metas mucho más específicas para tal vez lograr los objetivos de ese rol social. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros queremos incidir en el tema de valores, tenemos que incidir en la familia. Si queremos incidir en la familia, tenemos que hacer que este grupo familiar, padre, madre, hijo, recién nacido, tenga un ambiente donde pueda crecer más fácilmente. En muchas sociedades ya han corregido esto y el padre, por ejemplo, tiene un espacio mucho más prolongado para estar con la familia, integrarse. Pero ¿cómo es ahora, por ejemplo? Solo tenemos 5 días de licencia de paternidad y todavía la licencia de la maternidad es sumamente corta. Entonces, ¿cómo queremos que la sociedad evolucione si es que no incidimos en la parte básica, de lo cual la academia tendría que claramente definir cuál sería el objetivo por el cual va a intervenir, para lograr qué objetivo? De esa manera probablemente pudiéramos tener un norte y tal vez solucionar mejor los problemas que enfrentamos. Entonces, yo creo que alguna vez traje la visualización, no sé si ustedes, los que somos padres no muy lejanamente de ahora, hemos visto esa película de Nemo, alguna vez lo mencioné. Si los padres más jóvenes recuerdan, hay un grupo de peces que los atrapa a una red e intenta, los atrapa y se los iba fácilmente a pescar. Todos nadaban en distintas direcciones, ¿no? Y es, digamos, el pez que los orienta, que todos naden en la misma dirección, en una sola dirección, y finalmente logran el objetivo de romper la red y escaparse. O sea, la academia tiene a los mejores científicos, académicos, profesionales del país. El único problema tal vez sea que remen hacia el mismo lado y, digamos, organizadamente. En ese sentido, la academia entonces tiene una perspectiva inmejorable y que debemos probablemente potenciar, ¿no? Gracias. Gracias, académico Saavedra, académico Salaverry. Creo que en estas últimas preguntas y comentarios estamos regresando al punto fundamental del rol social de la academia, en la cual creo que se ha enriquecido notablemente con los aportes y comentarios de los señores académicos, en precisar, en delimitar algunos de los aspectos que he propuesto en mi ponencia. Pero finalmente todo acaba en cómo implementarlo, cómo llegar a esto. Cómo lograr esa trascendencia que nos habla el doctor Espinosa, cómo encontrar esas barreras y vencerlas, de las cuales nos habla el doctor Saavedra. Yo creo que hay una forma dual, una forma que se retroalimenta en sí. Creo que el proceso está en establecer de alguna manera un mecanismo por el cual los miembros de la academia no solamente sean evaluados al inicio, sino a lo largo de su participación en la academia. Y que esto de alguna manera, que no propongo en este momento, pero que será motivo de discusiones seguramente en la asamblea, en la junta directiva, permita alinear los esfuerzos y premiarlos, así como también hacer alguna observación cuando no se alinean los esfuerzos en lo que nos hemos comprometido al ingresar a la academia. Porque a la academia se ingresa por invitación, pero nadie lo fuerza a estar en la academia. Por tanto, esa voluntad tiene que manifestarse no solamente en el momento de la ceremonia que a todos nos agrada, sino a lo largo de toda su pertenencia durante la academia. Pero ese es un primer aspecto. El segundo aspecto que retroalimentaría esta selección y a esta permanente, este permanente impulso hacia cumplir con los objetivos con los que nos hemos comprometido, es que la academia también haga las actividades y que las vincule,
que la academia se alíe y tenga una presencia más constante, más visible en foros y en lugares. Y de esta manera también se convierte en un atractor para que aquellos que participamos en la academia sintamos que tenemos no solamente una discusión interna, sino una discusión que trasciende más allá de nuestros tertulias y nuestros foros. Si la academia evalúa un tema y luego este tema hacemos el esfuerzo como academia, desde las perspectivas que tenemos todos nosotros, de que trascienda, que esté discutido, que sea visto en los medios de comunicación, que se haga una entrevista al respecto, que sea publicado un comunicado, que sea discutido en un foro, entonces esos mismos académicos que de repente han sentido que estas discusiones internas acababan simplemente en reflexionar entre nosotros, ven que sí hay un canal por el cual sus planteamientos podrían llegar. Y entonces, por una parte, impulsar a los académicos a que participen, pero que esa participación se vea visibilizada a través de una mayor visibilización de la academia en su conjunto. Creo que eso es uno de los mecanismos prácticos por los cuales la academia podría reencontrar su rol social y hacerlo efectivo. Efectivamente, deberíamos identificar barreras, pero eso es parte de las actividades. Yo creo que la principal barrera es que hemos escogido solamente a nuestros académicos por sus excelencias científicas, por sus excelencias académicas, y no necesariamente por su tiempo, su dedicación hacia la exigencia que le obliga el ser miembro de la academia. La participación de los académicos nunca ha sido muy numerosa, ¿sí? Yo que he revisado las actas de la academia de sus inicios, sin embargo también es verdad que esa permanencia y esa participación, aunque era menor, nunca ha sido tan baja como en los últimos tiempos. Siempre ha sido no multitudinaria, pero ha sido constante. Y es verdad también que cuando había temas en los cuales la academia discutía, luego estas discusiones trascendían largamente fuera de la academia. Y eso era un incentivo, digamos, para que todos participaran y pudieran tener una voz dentro de un conjunto que colectivamente luego era trascendido fuera de nuestros ámbitos. Y creo que esas son las conclusiones a las cuales deberíamos tratar de arribar. Más allá del rol social o de las propuestas de rol social que seguramente tendrán que ser compendiadas por los órganos correspondientes y que han sido motivo de esta ponencia, es ver los mecanismos para los cuales ese rol se pueda cumplir. Porque no basta con definir cuál debería ser nuestro rol, es cómo lo cumplimos. Como lo dijo inicialmente el doctor Pretel, es eso de lo que se trata, ¿no? De cumplir ese rol social que podemos precisar e identificar más. Darnos cuenta que la consecuencia de no cumplir plenamente ese rol social ha sido consecuencia un poco de las circunstancias que han ocurrido en el país y en las organizaciones gremiales, en las organizaciones que nos agrupan a todos, es parte del desarrollo de los últimos 30, 40 años. Pero que eso no es una limitación sobre el rol que debemos cumplir. Al contrario, es una invitación para que lo asumamos en esta forma mucho más plena, mucho más elevada, que es ver las cosas en forma integral, de una perspectiva que vaya más allá de la medicina, vaya hacia la salud en su conjunto, que esa perspectiva de la salud, a su vez, tenga una incidencia en todos los ámbitos de la sociedad en los cuales la academia tiene la obligación, por su propia definición y por lo que todos aceptamos al ingresar a ella, de propender a que la salud de nuestro país mejore en beneficio de nuestra población a la cual todos nos debemos. Gracias. Gracias, académico Salaverry. Estamos a pocos minutos de la hora de término. El doctor Morales va a leer previamente las actividades del próximo mes. Muchas gracias, doctor Salaverry, felicitaciones, excelente presentación, ha sido muy estimulante. Actividades siguientes, jueves 2 de noviembre, sesión solemne, en conmemoración del 129º aniversario de la creación institucional y transmisión de cargos, en el Salón Pedro Valls del Colegio Médico, hora 7:30. Jueves 16, sesión ordinaria, tema formación de especialistas en el Perú, coordinador doctor Alejandro Busalleo, lugar Centro de Convenciones, tercer piso, 7 de la noche. 7:30, perdón. Muchas gracias, doctor Morales. Como decía, quisiera ser breve, pero al mismo tiempo quisiera extenderme.
y tengo que buscar un buen punto medio. Quiero empezar por felicitar a dos personas. En primer lugar, al doctor Raúl Morales, el gestor de estas tertulias, por haber calendarizado un tema tan importante como este. Y en segundo lugar, al doctor Salaverry, por la excelencia de su presentación. Señalar que el rol social de las academias es tan importante que la reunión en el próximo mes de la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina, de la LANAM, justamente ha señalado dos temas centrales de la reunión. Uno es el rol social de las academias, que se va a ser discutido por todas las academias presentes. Y el segundo es el tema de la medicina centrada en la persona, que es el tema que reúne una cierta protesta humanista y científica frente a todo lo que ustedes han señalado. Felizmente nuestra academia ha tenido 2 jornadas previas al respecto y entonces llevamos una experiencia ya conformada. Pero dicen que una buena presentación no se evalúa tanto por la satisfacción que nos causa, sino por las preguntas que genera, o sea, las posibles hipótesis. Y doctor Salaverry, tengo que aceptar que usted ha generado un volumen inmenso de preguntas. Pero quisiera agregar a eso otras preguntas más. Definitivamente estamos discutiendo la esencia de nuestra institución y posiblemente la esencia de nosotros mismos como académicos. Y es obvio que da la impresión de que nuestra academia está fallando un poco en el intento de lograr lo que debiera ser. Pero a mí me parece que tenemos que tomar en cuenta ya sistémicamente no solo lo que le pasa a la academia, sino lo que está ocurriendo en torno a la academia. Todo ha cambiado la sociedad, ha cambiado la economía del mundo, han cambiado la medicina, ha cambiado la familia, ha cambiado el hombre. Y sin embargo, nuestra institución lamentablemente no ha tenido la rapidez de respuesta a esos cambios. Pero los cambios son tan complejos y son tan enormes que yo creo que es muy difícil lograr este tipo de ajuste. Por eso es que pienso que el punto central que deberíamos plantearnos es cuál es la metodología que utiliza la academia para adaptarse a esos cambios. Y yo creo que la metodología que emplea la Academia Nacional de Medicina actualmente no se lo va a permitir ni ahora ni en el futuro. Porque nuestras reuniones se concretan a las reuniones científicas, a las reuniones del Congreso, y el tiempo es mínimo para discutir. Por eso digo, por lo menos este espacio ha evaluado bien el valor de discutir este tema en la tertulia y no en una reunión científica en donde posiblemente hubieran intervenido pues 3 o 4 académicos y punto, ¿no? Yo creo que el punto central es discutir qué metodologías debemos cambiar. Y como el doctor Salaverry va a ser el representante de nuestra academia en la reunión de Alanán y va a hablar sobre este tema, me llama también la atención, y es importante que se agregue, doctor Salaverry, que esta pregunta no es actual de estos días, es una pregunta que está en el seno de la academia en todo este siglo. Tanto es así que cuando el doctor Garmendia asumió la presidencia de la academia, con mucha pertinencia y muy adecuadamente, señaló que era necesario hacer la primera convención nacional de la academia. Y ahí, en un día entero de trabajo, pudimos por lo menos intercambiar ideas y proponer algunas soluciones. Pero lamentablemente, y tenemos que aceptarlo no con el propósito de crítica negativa, ¿no?, sino constructiva,
no todas las gestiones de la academia piensan de una manera, por lo menos, en una línea directriz. La academia tiene que tener propósitos de largo plazo en el cual las directivas tienen que comprometerse a continuarla. La iniciativa del doctor Garmendia no pudo ser continuada y lamentablemente ha dejado fértiles semillas, pero ahí han quedado como semillas. Y por supuesto también políticas que tienen que ser vinculadas a los problemas actuales. Pero esa continuidad del pensamiento académico no la hemos logrado, porque nuestro estatuto no obliga a que eso sea un deber de las gestiones. Por eso yo no quisiera dejar la oportunidad de plantear lo que ustedes han pensado y lo han señalado también, ¿no? Mal haríamos en dejar esta discusión solamente acá. Este es un tema tan importante que yo diría que debiera ser una actividad obligatoria, si no anual, por lo menos bianual, de cómo va la academia, la esencia de la academia, la trascendencia, cómo estamos logrando, qué barreras tenemos, e inclusive hay que tener algunos proyectos de investigación muy pequeñitos, porque recuerdo desde el año 2010, nos preguntábamos, pero ¿por qué es que gente tan brillante, gente que ha sido escogida, yo creo adecuadamente hasta donde era posible en ese entonces, ingresa a la academia y no vuelve a presentarse? Yo no creo sinceramente que sea simplemente porque es una persona, pues, hasta cierto punto faltar a su deber mínimo, ¿no? No creo. Creo yo que también la academia no se ha ajustado para adaptar a esos nuevos ingresantes al rol de académico. Y es que mi definición siempre ha sido la siguiente, de que en la academia hay más de 100 personas, pero unos están en la academia y otros son académicos. ¿Y cómo es que logran ser académicos? Van aprendiendo de que la academia no es una sociedad científica de alto nivel, es otra cosa por encima de ello. Está por encima de la ciencia, es el pensamiento que debe orientar a la ciencia en bien de la sociedad. El problema es cómo así es que algunos, de manera natural, se van haciendo académicos y otros no tienen, no sé si la capacidad o la oportunidad. Entonces habrá que crear una metodología para que todos aprendan a ser académicos. Porque el punto central en el académico verdadero, más allá de la excelencia de su desarrollo profesional, que creo que nadie lo discute, es el compromiso. Es el compromiso con la institución, pero más allá de la institución, con el origen de la Academia Nacional del Perú, que es el patriotismo. Cuando nace la Academia Nacional en el Perú, no nace solamente porque quiere restituir la medicina, quiere restituir al país. El académico es un soldado intelectual del Perú, y eso hay que entenderlo. Y ahí viene lo que decía el doctor Llanos, que tanto se ha planteado también. La academia es la reserva moral de la medicina en el Perú. Y si falla un académico en ese sentido, daña a una institución que felizmente hasta ahora está incólume en ese aspecto. Por eso termino, doctor Morales, ya que usted es el presidente electo. Creo que ojalá recoja estas palabras y que la discusión del rol de la academia sea una tarea a largo plazo dentro de su programa. Muchas gracias por todo esto y vamos a concluir entregando al académico doctor Salaverry el testimonio de su magnífico compromiso en la excelente conferencia que nos ha brindado.